de RR Noticias. La mesa de análisis político, como cada 8 días, se aborda uno de los temas importantes en la agenda pública. El día de hoy, el asalto al Tribunal Electoral. Lejos del enfrentamiento que generó en su momento el llamado Plan B de la reforma electoral, legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso Federal, excepto los de Movimiento Ciudadano, se alistan para sacar adelante la reforma que busca limitar las facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de las voces que argumentan que lo que se busca realmente es limitar las acciones de los jueces federales. ¿A quién beneficia dicha reforma? Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, así como el PAN, PRI y PRD, han dejado de lado por el momento sus diferencias para impulsar la reforma que busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución. Por ejemplo, se busca modificar el artículo 73, con lo cual ahora sería el Congreso quien tenga la facultad exclusiva de dictar medidas afirmativas para garantizar el acceso de grupos vulnerables a puestos de poder. Dichos criterios son actualmente emitidos por el Tribunal Electoral y el INE. En general, las reformas pretenden frenar juicios de derechos políticos promovidos por grupos vulnerables como discapacitados, migrantes o indígenas, a la vez que protege a las dirigencias de los partidos políticos contra juicios internos. Además, también busca que el tribunal no pueda hacer nada en la definición de candidaturas en caso de impugnaciones de militantes. Hace 2 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó 3 diputaciones a la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, encabezada por Morena, para entregarlas a Va por México, conformado por PAN, PRD y PRI. El movimiento provocó que Morena comenzara a impulsar una reforma urgente en contra del Poder Judicial al señalar que sus resoluciones eran por capricho. ¿Qué hay detrás de esta reforma? Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por las cápsulas de contexto de esta mesa esta mañana. Y bueno, pues saludo a nuestros amigos en la mesa el día de hoy. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Me voy a brincar a Jesús Méndez Aguilar, que es el primero en la ronda y que todavía anda batallando un poquito ahí con su conexión. Lo vamos a tener en unos instantes. Ojalá que podamos conectarnos enseguida contigo, mi querido Chucho. En segundo orden al BAT, Juan Luis Íñiguez. Mi querido Juan Luis, ¿cómo estás? Buen día. Encantado de estar, como siempre, con ustedes en RR Noticias. Gracias y bienvenido. Don Sergio Camacho, ¿cómo le va? Don Ángel, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Mi estimado Ángel, muy bien, con el gusto de estar contigo, con tu auditorio y con mis compañeros de mesa esta mañana. Qué gusto recibirte también el día de hoy. Bueno, pues amigas y amigos, ahí está servido sobre la mesa este tema que nos ha presentado esta mañana Tere Garay, este asalto al Tribunal Electoral, decía ella al arranque de la cápsula de contexto. ¿Qué diferencia con aquellas posiciones reforzadas y unidas de todos los partidos de oposición, en el sentido de que no se vulnerara al Instituto Nacional Electoral? Pero en el caso del tribunal es bien distinto, porque pues evidentemente han sido, sobre todo dirigentes de esos partidos, pues sienten que los magistrados pues les han hecho en algún momento consideran ellos alguna jugarreta, muy especialmente Morena, y entonces empezaron a promover esta reforma al Tribunal Electoral para limitarle poder a los magistrados, pero también para reducir los derechos políticos de mujeres y de diversas minorías. ¿Qué opinas del tema, mi estimado? ¿Ya está por ahí, Chucho? Todavía no lo tengo. Bien, voy entonces contigo, Juan Luis Íñiguez. Sí, Ángel, muchas gracias. Pues bueno, vamos a decirlo con toda claridad. Nunca van a escuchar que un servidor aplauda aquellas cuestiones que puedan afectar al sistema democrático nacional. Sin embargo, es importante precisar que para eso ponemos a los diputados federales para analizar, para construir consensos, para partir de una buena voluntad, de su capacidad y de su liderazgo para poder llegar a acuerdos. Para eso se les paga a los diputados federales. Es decir, esperemos que tomen una decisión correcta, que no atropelle derechos y que, siendo claros, vayan a la aplicación de la defensa de la división de poderes, que haya una garantía que las controversias que se deriven de las decisiones adoptadas por ambas cámaras, la de senadores y diputados,
y de sus órganos de gobierno con relación a su vida interna, pues sean únicamente conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto garantizaría, sin duda alguna, esta defensa. Muy bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Sergio Camacho, ¿qué opinas de esta intentona? Está batallando por ahí también la conexión de Sergio. Vamos a retomarlo enseguida, a ver si ahorita... voy a adelantar por esta circunstancia técnica a Víctor. Mi estimado Víctor, ¿qué opinas del tema? Mi estimado Ángel, me parece que en materia jurídica es un tema muy técnico, porque lo que están discutiendo los diputados es precisamente las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral en función de su labor jurisdiccional y las limitaciones que ésta debería tener a partir de la lógica de las responsabilidades que por su parte tienen los diputados como dictadores de las normas y de las leyes. Y todo esto tiene en origen un conflicto que se ha suscitado entre partidos y Tribunal Electoral precisamente a partir de la obligatoriedad en materia de derechos humanos y sobre todo en los asuntos que tienen que ver con la equidad de género. Particularmente, lo sabemos y ha sido una situación lamentable por las triquiñuelas que han realizado todos los partidos para tratar de evitar las disposiciones que giran alrededor de la equidad de género o tratar de suavizarlas a sus intereses políticos particulares. Y esto, naturalmente, el Tribunal Electoral ha tratado de ejercer su función jurisdiccional para obligar a los partidos políticos, lo que naturalmente ha generado un conflicto bastante grande. A mí me parece que en estricto sentido esta reforma tiene una razón de ser, que es mejorar la labor que ejerce el Tribunal Electoral. Sin embargo, en la parte técnica me parece que los partidos políticos en esta ocasión sí se están excediendo al controlar al Tribunal Electoral. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Déjenme retomar con Sergio, a ver si lo tengo por ahí. Mi querido Sergio Camacho, adelante. Pues no, se me fue por ahí, Sergio. Voy a retomarlo por otra vía. ¿Cómo estás, mi querido Jesús Mensa Aguilar? Bien, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, ¿cómo ves este tema del Tribunal Electoral? Y pues ahora ya se pusieron de acuerdo todos los partidos para vulnerarlo. ¿Tú qué opinión te merece este asunto? Bueno, yo creo que no debe de ser, todo lo contrario. El Instituto Nacional Electoral debe de ser el garante específicamente de esa democracia. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que tienen que poner no solo la voluntad, sino la disposición adecuada para que se equilibren las fuerzas en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Jesús. Entonces, déjenme preguntarle también a Sergio Camacho su primera opinión, su primer punto de vista de esta mañana. Adelante, ahora sí, mi querido Sergio. Ángel, sí, por ahí nos hizo una travesura la tecnología. Pues muy desafortunada esta situación, Ángel, y lo hemos venido comentando históricamente aquí en la mesa de análisis, cuando hay decisiones que tienen que ver con los partidos políticos, ¿no? Cuando nuestra democracia se convierte en una partidocracia, donde quienes hacen los trabajos de representación popular termina actuando más al servicio de los intereses particulares de los partidos políticos. Y en esta ocasión es claramente así este actuar. Se buscan privilegiar, se ha estado mencionando mucho, así como el club de Toby, como tratar de perpetuarse en el poder en sus diferentes partidos. Y bueno, de alguna manera es algo muy desafortunado porque vulnera la democratización ciudadana o la participación ciudadana en la política, así como muchos otros aspectos donde, si bien nos ha costado mucho trabajo avanzar en la normatividad y en las leyes, quitarle dientes a las leyes que ha costado trabajo construir, parece una decisión muy, muy desafortunada. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias. Ante la reforma que se votará en el Congreso Federal, tanto magistrados como organizaciones sociales y constitucionalistas han mostrado su desacuerdo. El presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, sostuvo que la reforma no solamente frena contrapesos entre poderes, sino que también limita los derechos de las minorías en su representación política.
Por su parte, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otarola, sostuvo que la reforma representa un retroceso democrático y es una afrenta contra los derechos de las minorías. Mientras que para el constitucionalista Miguel Carbonell, cualquier iniciativa de reforma debe buscar fortalecer la jurisdicción electoral y no mermar sus capacidades interpretativas. Lejos de dividirlos, los partidos se alistan para buscar sacar adelante la reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué limitar el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué buscan los partidos al impulsar estas reformas? ¿Son dichas reformas un retroceso democrático? Gracias a la directora de RR Noticias, Tere Garay, por las cápsulas de contexto esta mañana. Y efectivamente, vemos que hay una intención de partidos políticos de, pues vamos a decirlo así, cobrársela al Tribunal Electoral que les ha revertido varias decisiones antidemocráticas al interior justamente de estos partidos políticos y pues la consecuencia la estamos viendo ahora, este intento de reforma que, reitero, busca quitarles de atribuciones a los magistrados, pero también, y algo bien importante, busca cancelar las controversias que han presentado diversas personas, mujeres, pero también indígenas, pero también personas trans, pero también migrantes, alegando obviamente que se vulneran sus derechos. Jesús Mensa Aguilar, preguntarte ante esta circunstancia, inclusive ya legisladores del partido en el que tú militas, el partido Morena, ya dijeron que no van a votar a favor de esta propuesta porque la consideran antidemocrática. ¿Qué opinión te merece? Yo creo de alguna manera que el partido de Morena tendrá que revalorar justamente estar en lo que es el equilibrio de poderes políticos. Indudablemente que hay intereses en este momento que refieren que se pudieran reordenar las cosas. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo que trata la representación directa en el INE del partido para que estén en acuerdo conjunto. Yo no veo mayor problema, creo que así se dará y esperemos que se dé, porque hay que dar la representación a todo ser que esté inserto en nuestro país, porque es la garantía de que estén a salvo sus derechos políticos. Bueno, muy bien, muchas gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, hay también no solo la posibilidad de que se limiten las atribuciones de los magistrados, sino también dejar en una situación de vulnerabilidad a diversas minorías, pero también a las mujeres, y se viola este principio de equidad y este avance democrático que se ha venido dando en los últimos años, al dar simple y sencillamente la misma cantidad de candidaturas a mujeres que a hombres, gracias precisamente a juicios interpuestos ahí en el Tribunal Electoral. Esto quedaría atrás. Mira, en estos casos, ¿qué es lo más conveniente? Para mí es acudir a conocer qué es lo que dispone la ley en esta materia. Y para ser muy claros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene por su naturaleza el deber de orientar y dirimir sus controversias en materia electoral. Y por supuesto, una cosa es acotar o limitar esas funciones del tribunal y otra muy distinta es precisar esas condiciones y esas funciones. También, obviamente, con relación a la solidez de la normatividad interna de los partidos políticos, particularmente en materia de derechos políticos de sus militantes y de posibles controversias internas. Por supuesto que a México le convienen partidos políticos sólidos y fuertes en su condición interna. Ellos tienen el propósito de sacudir a las masas, generalmente indiferentes o inertes, para interesarlas en los problemas de la vida pública. Así que yo no estoy de acuerdo en que se satanice la vida interna de los partidos políticos. Bien. Todo lo contrario, tenemos que impulsar su democracia. Gracias, Juan Luis. Preguntártelo también, mi querido Sergio Camacho, se vulneran derechos de minorías, se vulnera también la posibilidad de un proceso de equidad para muchas mujeres. ¿Qué hacemos aquí entonces? Pues es complicado, Ángel, porque parece un retroceso, ¿no? De alguna manera, ciertas leyes fueron
por decirlo así, compensatoria, ¿no? Tratando de avanzar, de compensar un rezago en materia de representatividad y derechos políticos de muchos diferentes personas que integran nuestra sociedad. Y que ahora, se quiera limitar esto parece un franco retroceso. Por otro lado, y le comentaba Juan Luis, bueno, sí, la vida interna de los partidos, que no, que debería ser independiente, o la seriedad o la fortaleza con la que se asume. Pero hace algunas semanas hablábamos en esta mesa de lo que sucedía con Alito Moreno al interior del PRI, alargando su periodo en la dirigencia. Lo mismo sucede con Mario Delgado en Morena. Sí se necesitan leyes con dientes suficientes para poder poner freno, incluso cuando obran mal los partidos políticos. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, Víctor, ¿qué opinas de este asunto de, pues también un retroceso para los avances de diversas minorías y de las mujeres? Mi estimado Ángel, que esta relación la podemos ilustrar con una analogía. Es como una escuela donde en un salón de clases una maestra tiene su reglamento interior para esa clase, y uno de los alumnos no le gusta el reglamento y va y se queja con la directora, y la directora, sin más, le da la razón al alumno y entonces lo reinstala en el salón y además le pone una multa a la maestra. Eso es lo que estaba pasando entre la relación entre partidos políticos y Tribunal Electoral. Los militantes que iban a tomar la clase se quejaban de repente de la maestra, del partido como órgano de gobierno, con el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral solamente escuchaba al ciudadano sin tomar en cuenta que el partido político en sí nace como una agrupación de personas con reglas previamente establecidas. Y a ver, el ejemplo más claro es el caso de Morena. Es como si un militante de Morena se quejara porque las elecciones o los cargos de elección popular se designan por una tómbola. Oye, pues sí, maestro, pero eso ya lo sabías desde el momento en el que tú te decidiste afiliar a Morena. Y si no lo sabías, era por desconocimiento, que es responsabilidad tuya. Si se eligen o no se eligen por una tómbola, fue una decisión que tomó el partido en su interior, y por lo tanto me parece que ahí sí son los espacios donde el Tribunal Electoral no debería de incidir. Sobre la parte de los grupos vulnerables y las minorías, me parece que esa parte de la ley no se toca. Seguirán repartiéndose el 50% de las candidaturas, tanto para hombres como para mujeres, y en estricto sentido a lo que se está llegando es a únicamente señalar que la responsabilidad de dictar futuras leyes al respecto será de los órganos legislativos y no de los órganos judiciales. Gracias, Víctor. Vamos a la siguiente ronda, si les parece, amigas y amigos. Les pregunto a nuestros invitados a la mesa en esta mañana, pues este tema que también me parece importante. Dice Víctor, es que uno de los alumnos se quejó de que la maestra pues estaba dando la clase de tal o cual forma, y entonces pues la directora hasta una multa le pone a la maestra. Me parece que simplificamos las cosas en este asunto, porque si bien pues los partidos políticos tienen una vida interna que habría de respetarse, pues también esas reglas se han venido cambiando a gusto y contentillo de los dirigentes de los partidos. En el caso particular de Alito Moreno, en el caso particular del señor Delgado, porque quieren pues seguir sentados en esa silla, porque les da poder, pero les da lana también. Vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. ¿O tú qué opinas, Jesús? Bueno, es innegable que de alguna manera los partidos políticos tienen que tener ese ingreso, porque al final, fíjate qué curioso, los militantes no aportamos un solo centavo en ese sentido para la vida y los trabajos internos del partido. Luego entonces es necesario que quede así de alguna manera establecido. ¿Por qué? Porque se reparte de alguna manera el recurso que da la oportunidad justamente al Estado mexicano para que haya una representación de ideas e ideales a partir de la participación política de los ciudadanos, que es necesario porque si no, pues no tendríamos ninguna representación de carácter natural, vigente y propio para la relación interna de nuestro país. Bueno, gracias, Jesús. A ver, Juan Luis Íñiguez, lo decíamos, o sea, luego pues a los dirigentes de los partidos se quieren quedar ahí. Los militantes dicen, oye, cambiaste las reglas y no nos preguntaste a todos y no se vale. Creo que parte justamente de esta inconformidad de los dirigentes
es la que está detrás de la propuesta para hacer esta modificación a las atribuciones del Tribunal Electoral, pero nos deja en indefensión a los ciudadanos, ¿no lo crees? Mira, Ángel, en el caso del Partido Acción Nacional, que es en el que yo milito, de verdad hay una fortaleza interna en materia de democracia. Cuando alguien tiene alguna controversia en el interior de la vida del partido, hay órganos que dirimen de manera clara y objetiva en favor de la justicia, y esto da garantía para que no exista la simulación. También estoy de acuerdo en escuchar a todas las voces que no están a favor de esta reforma. Por ejemplo, Claudia Zavala, consejera electoral del INE, lo dice claramente: de no ser por la facultad de interpretación, las autoridades electorales no habrían logrado materializar, por ejemplo, el principio de paridad en todos los cargos de elección popular. Claro. Y vamos siendo serios, lo que más daño le ha hecho a este país es la simulación. Si nosotros empezamos a manejar ese tema de la paridad, dándole a las mujeres espacio en aquellas elecciones en donde sabemos que no van a ganar o no tienen alta posibilidad de competir, me parece que estamos siendo completamente injustos. Pues, la mujer está lista para gobernar, y por qué no decirlo claramente, Querétaro capital puede ser gobernado por una mujer en 2024. Gracias, mi estimado Juan Luis. Bueno, preguntarte, Sergio Camacho, es evidente que detrás de esta reforma hay un intento de revancha de los líderes de los partidos por las cosas que en el tribunal se han votado que les han terminado por afectar. Definitivamente, Ángel, y yo insisto con el tema del club de Toby, ¿no? Para quienes estén en turno en el poder, tratarán o en estas representaciones, tratarán de alargarlo tanto como les sea posible y funcional, ¿no? Ahorita mismo lo comentabas, ¿no? Se comentó de Alito, de Mario Delgado, de llegar al 24 en esas posiciones por el poder que les representa. Bueno, definitivamente sí parece una revancha, parece que quieren seguir perpetuando el status quo de comodidad, de que la partidocracia es hegemónica en nuestro país, y que si bien con las alternancias se ha estado turnando el país, de alguna manera el tema de que los partidos políticos son los que mandan sobre los intereses del país está muy claro, ¿no? Y entonces quitarle dientes, insisto, a las leyes que los pueden normar o regular definitivamente hace que se perpetúe esta partidocracia en la que vivimos. Bien, muchas gracias, Sergio. Víctor, tú decías, es que pues el alumno se queja de la clase de la maestra. Nomás el tema es que a la maestra se le paga su sueldo con el dinero que yo pongo, con el dinero que ponemos todos los ciudadanos, Víctor. Por eso me parece a mí que, dada la incidencia que tienen los partidos políticos en la vida pública de este país, y dado el hecho de que se pagan con el dinero de cada uno de los mexicanos, yo creo que sí tiene que haber un tribunal que tome decisiones que pues apunten al mejor manejo de esas instituciones políticas, Víctor. Tienes razón en estricto sentido, mi estimado Ángel. Y es que precisamente esa es la paradoja de la democracia, el gran misterio que gira alrededor de la combinación de los conceptos democráticos y de tolerancia. Por ejemplo, si en nuestro país existiera un partido que se hiciera llamar Partido Antidemocrático Mexicano, que cumpliera con los requisitos, que se constituyera como un ente de participación política y que alcanzara el estatus de partido político, ¿sería o no sería tolerable que existiera una visión de ese tipo en nuestro marco democrático? A mí me parece que sí, y que si las reglas desde el principio son claras, al final del día quienes decidan militar en un partido con esas características lo harían bajo la lógica de la permisibilidad democrática que protege nuestra Constitución. Eso es más o menos lo que pasa entre la relación con el Tribunal Electoral y los partidos políticos, que al final del día los militantes, las personas que se deciden afiliar a los partidos ya conocen las reglas internas, o sería su deber conocer esas reglas internas, y por lo tanto, en ese sentido, el Tribunal Electoral no debería de intervenir. El caso particular del PRI en el asunto de Alejandro Moreno, el PRI tiene sus mecanismos para toma de decisiones claramente establecidos, se llevaron a cabo y se respetaron porque el máximo órgano tomador de decisiones es el Consejo Político, y al final del día es una realidad que sucedió en el marco de esas normas internas que tiene el PRI,
que por lo tanto... Tengo que cortarte, Víctor, tengo que cortarte, que ya te me pasaste en tiempo y ya vamos a ir a la ronda final. Por cuestión de tiempo nos vamos a 30 segundos para cada uno de los participantes. Comentario final, Jesús Menzaguilar. Bueno, pues al final es menester todavía decir que nuestra democracia incipiente todavía en México no puede cuajar de manera específica. ¿Y qué significa no cuajar? Bueno, pues que los partidos sean maduros en su intención de participar en la política nacional. Y para estar en la política nacional, pues lo que tienen que estar en arrestos es el servir justamente a la población en general. Y los que gusten inscribirse a un partido político, bueno, pues acatarán las reglas y estarán de acuerdo en su ideología interna. De ahí Bien. entonces que México va por un buen sendero. Lo único que tenemos que estar estableciendo es muy buena relación con los consejos del Instituto Nacional Electoral. Tengo que al cortarte, final son Jesús, los que te me avances. pasaste ya en tiempo. Déjame ir contigo, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Hacer leyes es un acto de responsabilidad y la responsabilidad debe ser fruto de la formación política organizada. Es importante que los diputados federales sigan construyendo acuerdos, pero sin atropellar. Para muchos sería un error estratégico que la oposición acompañe al oficialismo en acotar al Tribunal Electoral, y para muchos también no es una discusión técnica, sino política. La democracia está en peligro en México y no podemos siempre tomar la mano de los autoritarios para debilitar a las autoridades electorales. Bien, gracias, Juan Luis. Comentario final, Sergio Camacho, 30 segundos. Pues muy desafortunado, Ángel, que en algo que es claramente un retroceso político, que en esto sí se pongan de acuerdo los diferentes partidos políticos, el partido oficial y la oposición se coludan para ello. Definitivamente, yo insisto y lo comenta Víctor, no parece que el dueño en turno del balón pone las reglas y es su balón y es su juego, pero entre eso se están llevando a parte de México. Definitivamente es una pésima decisión en que se alíen para estar dando adelante a esta reforma legal, y bueno, pues de alguna manera habrá que revisar qué tanto más se alejan de la ciudadanía con esta decisión. Bien, gracias, Sergio. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Cuevas, 30 segundos, porfa, 30, comentario final. Decía algo muy interesante Juan Luis, y yo lo aumento. En el 2021 Querétaro perdió la oportunidad de tener una gran gobernadora de la mano de Abigail Arredondo, y coincido con él. En el 2024 puede tener Querétaro una presidenta municipal de su talla con Abigail Arredondo. Bueno, ya está viviendo aquí proselitismos. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Los voy a despedir deseándoles un estupendo miércoles. Mi querido Jesús Menzaguilar, te mando un abrazo, Chucho. Gracias, señor. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Juan Luis Íñiguez, te mando un gran abrazo, mucho éxito. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Don Sergio Camacho, también un abrazo para usted. Don Ángel, un abrazote para ti, para todo el equipo de R Noticias, todo el auditorio, y nos vemos de hoy en noche. Y completamos la ronda de los abrazos con Víctor Cuevas. Gracias, Víctor. Que tengan todos una excelente tarde. A todos un gran abrazo. Nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:04. Regreso enseguida contigo.